punto y coma. Tenemos un cambio de gobierno y tenemos nuevos retos en la Ciudad de México. Problemas de seguridad, de movilidad, de agua. Tú que vives en la ciudad, ¿qué es lo que más te afecta y te preocupa? ¿Cuáles son los pendientes en el Congreso? Hoy es el Congreso ya de la Ciudad de México. Bienvenidos a Punto y Coma. Los capitalinos contamos con una nueva administración encabezada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero los retos que enfrenta son mayúsculos. El tema más importante, sin duda, es la inseguridad pública que va desde las recientes denuncias de intento de secuestro en instalaciones del metro o el enfrentamiento de grupos criminales que operan en la ciudad o los constantes asaltos en el transporte público. Y es que en la Ciudad de México habitan 8 millones de personas y la falta de movilidad es un reto titánico, pues hay gente que emplea más de 3 horas solo en traslados. ¿Qué decir de las calles que requieren reencarpetamiento o las zonas en las que gobiernan los microbuseros que no tienen control? Y así podríamos sumar la deuda con los afectados por los sismos, el reordenamiento del sector inmobiliario que ha colapsado varias zonas, la falta de agua y la contaminación ambiental. Bienvenidos, soy Fabiola Guarneros y me da muchísimo gusto que esté con nosotros en este viernes y viernes de quincena, así que la verdad, a estar felices, sonreír, porque además de lo que vamos a hablar hoy es de los retos en la Ciudad de México, en esta ciudad que a veces le llamamos la ciudad de la furia, porque... ¿Verdad, Jimé? Exacto. O sea, enfrentamos de todo. Tránsito vehicular, inseguridad no solo en el transporte público, sino también en robo a casa habitación, un problema grande de feminicidio. Así que hoy vamos a hablar de este tema, pero bueno, saludo primero a mi querida Jimena Mejía. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querida Fabi? Un gusto acompañarte en esta emisión para un tema que a todo el mundo le preocupa, ¿no? La seguridad en la Ciudad de México, los servicios que tenemos, debemos tener el derecho al acceso y sobre todo los cambios de administración. Y bueno, va a ser una hora de un tema importante, ¿no? Y para platicar de este tema nos acompaña en el estudio el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Pues muy agradecido que estemos aquí platicando sobre la ciudad y cómo vemos desde el PAN de la Ciudad de México, desde el grupo parlamentario, pues los principales retos que tiene la ciudad y cómo los vamos a afrontar y cómo va a colaborar una fuerza de oposición para que se resuelvan los problemas. Y porque es un escenario inédito, finalmente es el primer congreso en la Ciudad de México, un grupo que ha dado, es la oposición ahora, un grupo que finalmente tiene que ser el contrapeso junto con los otros partidos de la oposición de muchas de las decisiones que se puedan tomar y que tienen que ser en beneficio de la Ciudad de México. Y además hay 4 condiciones muy peculiares que hoy se presentan en la ciudad. Por primera vez, el jefe de gobierno, desde que es electo, o la jefa de gobierno, es del mismo partido que el presidente de la República. Hoy la jefa de gobierno tiene todo el poder. ¿Sí? En otras ocasiones había mucha tensión porque eran de distinto partido, porque no contaban con el apoyo en el Congreso, porque no contaban con una mayoría a lo mejor en la Asamblea Legislativa, o porque no tenían el apoyo del gobierno federal y del Congreso Federal. Hoy todas las fuerzas están alineadas para que la jefa de gobierno y el partido en el gobierno no tengan pretexto para fallarle a la ciudad. Segundo, una nueva constitución de la ciudad que establece en el centro pues, los derechos humanos y una serie de garantías. Entonces, hay un marco jurídico para mejorar las condiciones de vida de la ciudad. Tercero, también muy importante, un congreso con más peso en la ciudad que puede ser pues también garante de que las cosas se cumplan. Y yo creo que cuarto, que también es una pues, condición importante que mencionar, pues ya muchos años de gobiernos de izquierda. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Pues esperamos que no haya improvisación. Claro. Y cuando me refiero a muchos años de gobierno de izquierda es los mismos que hoy estuvieron en los gobiernos anteriores. O sea, aunque se cambiaron de partido,
gobernaron la Ciudad de México, ya sea en las alcaldías, ya sea los líderes territoriales o en el gobierno de la ciudad. La propia jefa de gobierno viene de un gobierno de izquierda que ya pasó como secretaria de Medio Ambiente. La mayoría de los alcaldes fueron alcaldes del PRD. Ella misma fue jefas delegaciones del PRD. Entonces, del PRD. Aquí ya no hay híjole, estábamos aprendiendo. No hay oportunidad para la improvisación. Tienen que demostrar rápido los resultados de que las cosas van a cambiar en la ciudad, porque hay muchos problemas, ¿no? Y esta ciudad es maravillosa, tiene pues una riqueza importante de tanto cultural, ambiental, en muchos temas podemos decir que es una ciudad increíble. Sin embargo, tiene también muchos problemas que hay que resolver y que ya no hay pretexto para fallar. ¿Les parece si de los problemas platicamos regresando del corte? No, con mucho gusto. Bueno, acompáñenos, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Punto y Coma. Muy bien, regresamos con Mauricio Tabe, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, quien nos está comentando sobre las problemáticas que vemos en la Ciudad de México, porque a final de cuentas en esta ciudad es imposible no odiarla o no amarla, ¿verdad, Mauricio? Pues sí, tiene sus contrastes. La verdad es que digo que es una ciudad maravillosa porque tiene una riqueza pues de cultural, tiene una riqueza también de ecosistemas, es una ciudad muy diversa, ¿no? O sea, te puedes encontrar en esta ciudad espacios rurales increíbles, te puedes encontrar bosque, una ciudad también moderna, urbanizada, y también una ciudad triste en algunas zonas pues de la urbe, ¿no? O sea, tiene una riqueza la Ciudad de México, y su riqueza es la diversidad. Oye, Mauricio, pero fíjate, ahorita que hablabas de los retos o de las situaciones inéditas en esta ciudad, inéditas en cuanto a escenarios políticos, porque como tú lo dices, los personajes siempre han estado ahí, a lo mejor en el caso de la izquierda, en el membrete del PRD, de Morena o demás. ¿No crees que se perdió mucho tiempo? Porque tienes toda la razón, han estado muchos años en el poder y otros partidos cuando llegan a la presidencia de la República lo que piden es como continuidad para echar a andar todo. Acá han sido ya demasiados años en el poder y ¿no crees que se privilegiaron, tú que estás ahora del lado del Congreso, todas estas reformas legales llamamos políticamente correctas, que sí, qué bueno que nos hacen ser una ciudad de vanguardia, como los matrimonios entre las personas del mismo sexo, la ley de la interrupción del embarazo, o sea, todo eso me parece bueno, muy bien, porque son derechos humanos. Pero se ocultó una problemática real, que es la que al ciudadano le preocupa todos los días y que es la inseguridad. Recuerda que en la pasada administración se negó rotundamente todos los días que hubiera crimen organizado o que se operara aquí. Y hoy esto está así, brotando, se nos lo revienta en la cara todos los días. No solo en el centro histórico, como hemos estado en Excelsior documentando, la GAM, Gustavo Amadero también con la nueva problemática, videos de grupos criminales que están amenazando, Tláhuac que vuelve a retomar el tema. Es decir, esto es algo real que grita la gente. Fíjate que una de las críticas que nosotros hemos hecho a estos gobiernos es la irresponsabilidad para asumir pues, sus decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho, ¿no? Históricamente? Pues primero decir que el gobierno federal y una serie de obstáculos, la mafia del poder, etcétera, no ha impedido que hagan tal o cual cosa, ¿no? Durante los 6 años de López Obrador se la pasaba peleando con el presidente y se la pasaba siendo jefe de gobierno, responsabilizando al gobierno federal de lo que no podía hacer o no querían hacer. Los siguientes 6 años igual pasó, ¿no? Una tensión entre el gobierno federal y el gobierno de la ciudad. Y también han aprovechado algunos temas polémicos para pues, capturar y dominar la agenda de los medios, ¿no? Sí. Y decir que están transformando, etcétera. Pero en el fondo los grandes problemas se han quedado atrás, ¿no? O sea, seguridad. Seguimos viendo pues cómo crecen los índices de inseguridad, cómo la gente siente más miedo al salir a la calle,
cómo crecen también los niveles de las cifras de homicidios dolosos, las cifras sobre el robo a casa-habitación. Vemos también cómo los problemas de movilidad siguen pues afectando a todos los capitalinos, ¿no? Cada vez más ocupamos más tiempo para movernos de la casa al trabajo. Los problemas también de calidad del aire igual cada vez se agudizan. Entonces los problemas no se están resolviendo y ya son muchos años. Pero ¿cómo la han librado? Pues culpando y metiendo en la agenda de gobierno pues temas que generan mucha polémica para que no se hable de los problemas. Entonces es una irresponsabilidad. Nosotros creemos que lo que se tiene que hablar son de los problemas y resolver los problemas. Hoy vemos también, por ejemplo, en el gobierno federal, no se habla de los problemas, sino inventamos problemas, inventamos crisis, la crisis de la gasolina, la crisis frente en las relaciones internacionales, si apoyamos o no al gobierno de Maduro. Y así nos vamos inventando temas para tener distraída la opinión pública de los problemas más importantes, que son la seguridad y el empleo. La crisis de las estancias infantiles, ¿no? Que de repente se denunció una gran corrupción y resulta que son 600 de 9,000, ¿no? O sea, dices... Pues sí, ahora sí que le cortan la cabeza para quitar el dolor de cabeza, ¿no? O sea, si el problema es de corrupción, resuelve el problema de corrupción que hay, haz una buena investigación, pero no le quites a muchas madres pues la oportunidad o el espacio para poder tener el cuidado de sus hijos y atender el cuidado de sus hijos, que es un problema muy serio en el país y en la ciudad. No hay suficiente oferta pública de estancias infantiles o de guarderías públicas, ni privadas. Sí, porque en teoría pues no hay mafia del poder, ya están pues, ¿no? en la administración pública, ¿no? El partido en turno. ¿Tú cómo tomarías las declaraciones de la jefa de gobierno por estas denuncias de secuestros y agresiones en el metro, que es de pues, grupos opositores? ¿Cuál es la lectura del PAN? Fíjate que se han dado estos casos, tan es así que la propia jefa de gobierno reaccionó de inmediato, cosa que le reconocemos, ¿no? Reconocemos que tomó medidas para poder atender este problema, ¿no? de inseguridad en el metro. Nosotros luego hicimos un recorrido para ver si estaba funcionando bien el operativo, porque hay veces que los gobernantes dicen una cosa y abajo pasa otra cosa, ¿no? Claro. ¿No? Entonces hay que supervisar, porque si no supervisas las acciones de tus colaboradores, luego las instrucciones no llegan, ¿no? Y te dicen que ya lo hicieron todo, que todo está bien, jefe, y abajo se ve otra realidad. Entonces hicimos un recorrido con la diputada América Rangel para ver cómo estaba funcionando una de las medidas que había anunciado, que eran los módulos del Ministerio Público. Y nos sorprendimos porque los elementos de seguridad pública no sabían dónde se encontraban los módulos. Entonces imagínate una emergencia, alguien que se encuentra en una situación de pánico, de riesgo, pues se acerca lo primero a un policía, que es lo que identifica como autoridad, le pregunta y no saben los policías. Hicimos ahí una crítica al gobierno y le dijimos, yo creo que tienen que poner atención a cómo están implementando el operativo, porque hay alguien que no está siguiendo las instrucciones. Por lo menos no nos supieron dar razón. No reaccionó la procuradora, se ofendió, ¿no? Diciendo que no son simuladores, que no somos iguales, etcétera. Yo no entré en ese debate, ¿no? Simplemente le dije, creo que si están haciendo las cosas y la gente no sabe, entonces hay que capacitar bien para que sepan informar, hay que difundir bien. Me pareció que fue excesivo tomar una crítica de la oposición como una ofensa, cuando a lo mejor también la oposición te puede ayudar a corregir, ¿no? Porque la oposición siempre va a buscar el negrito en el arroz y te va a decir, aquí estás fallando. Y si sí estás fallando, pues corrígelo, no te ofendas. Eso va a hacer que tengas mejores resultados, ¿no? Que ese es nuestro papel como oposición. De eso también les quiero hablar. Nuestro papel como oposición no es estar poniendo la pata en el pescuezo al gobernante para hacerle la vida de cuadritos, porque ahí nos llevamos entre los pies a la ciudad. Nuestro papel es estar vigilando para que corrija y denunciando, ¿no? Y no se tiene que ofender, ¿no? Lo que tienen que tomar como es, las figuras públicas pues eso, sujetan al escrutinio público y se tienen que aguantar, y al contrario les debe servir para mejorar. Eso hace que una democracia funcione mejor, cuando la oposición asume ese papel. De nada le sirve a la ciudad una oposición que esté a sus pies, cómplice, comparsa, aplaudiéndole, pues entonces el gobierno ya no mejora, ya no se cuida.
Porque además es algo que ha hecho, lo recuerdo muy bien con el grupo parlamentario del PAN, es una práctica, y ojalá la sigan, de cada programa que se implementa lo van siguiendo justo para señalar donde no está fallando. No quiere decir que no esté bien, simplemente aceitar, ajustar las tuercas. Porque recuerdo que hoy es diputada la ex senadora Laura, bueno, les digo el apellido. Ella lo que hizo fue, con un grupo de senadores, seguir todos los compromisos que había Laura adquirido. Laura... De Peña Nieto. Todos los... Laura Rojas. Sí, Laura Rojas. Todos los compromisos adquiridos por Peña Nieto. Y me acuerdo que iban punto por punto. Compromiso 1. Y decían, no, compromiso 2. O sea, es algo que la oposición, en el caso del PAN, ha hecho de manera recurrente con todas las administraciones, ¿no? Entonces, el señalar lo que no está pasando o no está funcionando bien en los módulos de atención en el metro es importante, no cerrarse. Pero creo que ahorita tienen la piel muy sensible y vamos a hacer una pausa y regresamos. En los últimos 3 años, las fiscalías desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia, que concentran el mayor número de carpetas de investigación, son las de las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo Amadero. En conjunto, representan 33% de la incidencia delictiva de toda la ciudad. En Cuauhtémoc se iniciaron 85.934 carpetas de investigación de 2016 a 2018, donde el robo de objetos y el fraude son los principales delitos que se cometen. Considero que porque está en el centro de la ciudad y pues aquí baja toda la población flotante, aquí labora mucha gente, muchas empresas, oficinas de gobierno. Entonces, por tal, yo pienso que por eso se aglomera más aquí en los delitos de la delegación. La Fiscalía de Iztapalapa está en segundo lugar con 84.289 indagatorias. Los delitos de robo de objetos, violencia familiar, robo a negocio con violencia y robo a negocio sin violencia son los principales que se cometen. En Gustavo Amadero se tiene un registro de 57.444 investigaciones. No muy lejos del tercer lugar se encuentra la Fiscalía de Benito Juárez. Ahí se tiene un reporte de los últimos 3 años de 55.707 carpetas de investigación iniciadas, principalmente por robo de autopartes, a negocio, fraude, robo de objetos y falsificación de títulos al portador y documentos de crédito público. De los últimos 2 años es la número 1 en robo de autopartes. Es donde más está catalogando el robo de autopartes aquí. Realmente la delincuencia rebasó a las autoridades. Ha habido, con este cambio de política del gobierno y todo eso, ha habido mucha falta de atención en cuanto a la seguridad, sobre todo alrededor de esta zona. Ha habido muchos robos y no obstante, sobre Uxmal, que estamos cerca de la delegación donde más seguridad debe haber habido, hay mucho robo. Aquí realmente estaba yo preguntando la vez pasada a un ministerio público y al responsable de agencia, y dicen que son más de 32 robos diarios que se denuncian por robo de autopartes, nada más de eso. En quinto lugar se ubica la Fiscalía de Coyoacán con 39.957 denuncias, donde el robo de objetos a negocios sin violencia, violencia familiar y fraude encabezan la lista. En sexto lugar se ubica la Fiscalía de Miguel Hidalgo, con 39.231 carpetas de investigación. Ahí, los principales delitos cometidos de 2016 a 2018 fueron robo de objetos, fraude, robo a negocios sin violencia, de autopartes y a transeúnte con violencia. En los últimos 3 años, en la Ciudad de México, se iniciaron un total de 681.549 carpetas de investigación. Solo en 2018 fueron 255.313. En 2017, 228.323. Y en 2016, 197.913. Para Imagen, Gerardo Jiménez.
Pues ahí estamos viendo las estadísticas. Digo, los números son importantes, hay que tener, es una referencia, es un punto de partida, pero usted lo vive cotidianamente, ¿no? Ya no hay, las diferentes encuestas han reportado que los lugares más inseguros para cualquier ciudadano es la calle, el transporte público, a veces el hogar, la colonia, o sea, donde también deberán ser seguros. Ahora, Mauricio, finalmente la radiografía está, ¿no? Los problemas están a la vista, los conocemos, los sabemos, hay algunos programas que están haciendo. Ustedes, como segundo grupo mayoritario en el Congreso local, ¿qué es la propuesta? ¿Cuál es la agenda? ¿Hacia dónde? ¿Cómo apoyar finalmente los esfuerzos? Porque decías en el corte algo muy interesante. Tienen todos los recursos y el apoyo del gobierno federal. No tendría que haber pretexto. Sí, nosotros decimos que el gobierno de la Ciudad de México no tiene pretexto para fallar por varias razones. La primera es porque tienen todo el poder, ¿no? Tienen el poder en el Congreso Federal, el poder del presidente, es el respaldo que pues nunca se había dado en esas condiciones, bueno, desde que se eligen democráticamente los jefes de gobierno. Sí. Tienen además la experiencia porque ya han gobernado la ciudad, entonces así justificar que llegan a aprender, pues no, ya han pasado por aquí. Y ahora tienen pues esas dos condiciones con las cuales pues tienen que responder. Ya no están en campaña, ya ahora tienen que gobernar y dar resultados. Y el papel de nosotros como oposición, pues es, uno, para nosotros es muy claro, defender la Constitución de la ciudad y hacer que el gobierno no la haga a un lado, ¿no? Dos, nuestra agenda está colocada del lado de la gente. La agenda del grupo parlamentario, del partido en el gobierno, va a estar del lado de los intereses del gobierno. Y tres, nosotros vamos a respaldar todas las decisiones que tome para mejorar la seguridad, la movilidad y el agua. Y entonces no tendrá pretexto. Que la oposición bloqueó, que la oposición obstaculizó, No. Siempre y cuando sean propuestas razonables. Si son cosas absurdas, pues las vamos a criticar. Pero lo que quiero decir es que no traemos una consigna como a veces han existido oposiciones mezquinas, y digo oposiciones mezquinas, son aquellas que cuando están en la oposición actúan de una manera y cuando están en el gobierno otra. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de mezquindad. Cuando estás en la oposición te opones a la militarización del país y cuando estás en el gobierno lo militarizas, ¿no? Entonces nosotros no vamos a cambiar, vamos a ser consistentes. Si creemos que para resolver el problema de abasto de agua hay que meterle más recursos, pues nosotros apoyamos, por ejemplo, que hubiera más recursos para obras de infraestructura hidráulica, para reparar fugas, para que no se pierda tanta agua en estas instalaciones que son viejísimas y que tienen mal mantenimiento, para que haya suficientes plantas de potabilización, para que no haya pretexto para que la gente no tenga agua. ¿Y cuál sería una solución para la inseguridad? Porque creo que a todo el mundo le afecta directamente, ¿no? La inseguridad sería aceptar que hay crimen organizado en la Ciudad de México. No, ninguna administración lo hizo, pese a que antes de que acabara el mandato de Mancera entró el ejército en Tláhuac, por decirlo así. Hay un problema también de violencia hacia las mujeres que hemos documentado. Sí. ¿Tendría, no sé, que ya haber una alerta de género también o ningún partido se va a atrever a hacer eso? No, bueno, pues no solamente se negaban los problemas, hasta se autoproclamaban ciudad segura. Exacto, entonces, sí, la verdad, sí. pues no, la Ciudad de México siempre ha tenido un problema muy serio de inseguridad. En cierto momento llegó a ser vista como una ciudad segura porque traíamos incendiado el país en algunas entidades, ¿no? Con problemas de crimen organizado muy serio. Pero siempre ha tenido problemas de delincuencia. O sea, los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública así lo reflejan. Robo a casa habitación, robo de vehículo con y sin violencia, robo a transeúnte. Pues son delitos muy comunes en la ciudad. Y es más, casi todos hemos sido víctima de delitos, o por lo menos tenemos un conocido que ha sido víctima de algún delito, ¿no? En mi caso, a mí me han robado, yo ya fui víctima de robo a casa habitación, desde muy joven robo a transeúnte, me tocó como 3 veces que me robaran, o sea, todos hemos de alguna manera sido víctimas. Entonces, que esta sea una ciudad segura, no, tiene muchos retos, y uno de los principales problemas que tiene que afrontar es el nivel de impunidad. Claro. O sea, la gente, a los delincuentes
no los detienen, y cuando los detienen los sueltan. Y entonces la autoridad empieza a culpar que el nuevo sistema de justicia penal y una serie de pues, dichos para salpicarse las culpas. Sí, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en seguridad? Apoyar todas las medidas que el gobierno proponga para que el delincuente que es detenido no lo suelten. Un problema que nos han señalado las autoridades y que también nos señalaban algunos activistas de sociedad civil que están especializados en esta materia. Un problema que a menudo se enfrenta a la autoridad es que no tiene forma de identificar a los delincuentes. Entonces, pues si no tiene identificación, ¿cómo obtienes los datos del delincuente? Pues con lo que declaran. Y entonces, si no tienen un buen sistema para identificar a los delincuentes, pues todos los delincuentes son primodelincuentes. Claro. Y entonces no tienen las agravantes de la reincidencia. El reincidente pues tiene una sanción más severa. Claro. Y entonces lo sueltan porque pues el delincuente, como tiene varios nombres, un día se pone un mote, otro día se pone otro nombre. Y como no pueden tomarle fotografía, pues nunca pueden. Pues el problema nos decían que es incluso de sistema, de operación tecnológico, y entonces al no tener las referencias, por lo menos de huellas o de rostro en sistema, porque seguramente sí las tienen, pero en papel, ¿no? Sí. Y si no tienen un buen sistema para administrar la información, pues tenemos un problema pues de manejo de información que termina repercutiendo en nivel de impunidad. Claro. Luego los ministerios públicos tienen una debilidad importante, falta de recursos, falta de personal. Entonces muchas de las carpetas de investigación pues, se quedan así, archivadas, ¿no? Y no le dan seguimiento porque no tienen relevancia o política o mediática, y entonces ahí se quedan, ¿no? Y ya sabe la gente que va a denunciar. Claro. Y que no va a pasar nada. Coincido perfectamente, pero creo que sí ha escalado la violencia desde 2013, ¿no? Que desaparecieron a estos 13 chicos, ¿no? Del Bar Heaven, las mantas que han aparecido en algunas zonas de la Ciudad de México y también las bandas que se dedican de colombianos, ¿no? A robar y extorsionar. Sí. Pero bueno, tenemos que ir a un corte y regresamos. Regresamos con Mauricio Tabe, quien nos estaba platicando sobre las opciones que tiene el grupo parlamentario, ¿no? Para esta administración y hacerle frente a estos problemas que sin duda nos aquejan a todos como ciudadanos. Pues mira, el tema de seguridad que ya hablamos, movilidad, le tenemos que meter también más recursos al transporte público. O sea, la idea también de nosotros es apoyar lo que el gobierno decida, si es incentivar el uso del transporte público, y ahí creemos que es la única manera para reducir los tiempos de traslado. Ahora, pensar en transporte público no es mantener las mismas condiciones de los microbuses que han dado tanta lata y que además ha sido un sistema muy mal manejado, ¿no? Porque los concesionarios no pueden aumentar la tarifa, pero el servicio es muy malo, es inseguro, etcétera. Entonces ahí es un problema que el gobierno también ha propiciado. O sea, el gobierno ha propiciado porque ha mantenido subsidiadas las tarifas, pero quien termina subsidiando la tarifa es el concesionario. Y entonces, ¿qué hace el concesionario? El dueño del microbús dice, pues si voy a cobrar poquito, pues le voy a meter poquito mantenimiento. Claro, y termina pagando, el usuario termina pagando los platos rotos de una tarifa, pues, popular. El poquito mantenimiento. O sea, los que son como tipo camioncitos, hacen una banca de este tamañito para que quepan 25 en esa hilera, ¿no? Y si supieras, nos decía uno de los secretarios de Transporte, que el microbús más joven que tiene en la Ciudad de México es de 1994. Es decir, esta ciudad está circulando en unidades que tienen pues ya más de 25 años de vida. Y además que tienen pues un desgaste pues muy intenso, pues porque están diario en el trajín. Sí. Entonces, pues sí es un transporte inseguro, es un transporte pues de mala calidad. Y para que la gente deje de usar el vehículo y se vaya al transporte público, eso sí se puede. Y debe ser seguro. Pasa en algunas ciudades del mundo que tienen muy buen transporte público. Claro. Pues ¿qué tienes? Lo tienes que ser seguro, tienes que garantizar la conectividad, ¿no? Que puedas llegar rápido. Si uno como usuario llegara seguro, a lo mejor no tan cómodo, pero llegaras más rápido, de verdad estoy convencido que muchos dejarían el automóvil, simplemente por llegar más rápido, por tener más tiempo para tu familia, por tener más tiempo para tu trabajo, por tener más tiempo incluso para descansar. Sí. Por medio ambiente también, ¿no? ¿Qué más de la agenda? Ya entonces, ahora nosotros en el grupo parlamentario estamos defendiendo la Constitución de la ciudad,
¿no? Que pone en el centro a los derechos humanos. Sabemos que con la Constitución de la ciudad, si se cumple, si no se queda nada más ahí en letra muerta, en el papel, mejorarían las condiciones de vida de los capitalinos. Está garantizado el derecho al agua, se garantizan diversos derechos de los capitalinos. Hay toda una transformación del Poder Judicial en donde se logran más equilibrios, se logra ciudadanizar las decisiones, que funcionen menos las redes políticas partidizadas y que funcione más la participación de la sociedad civil en las decisiones. En fin, la Constitución de la ciudad lo que hace también es empoderar a los ciudadanos y le pone límites a las burocracias y a los grupos de interés. Pero eso es en el papel, ahora la tenemos que hacer realidad. Y esa es nuestra lucha que estamos dando en el Congreso, que no ha sido fácil, ¿no? Porque la inercia del gobierno pues es a mantener pues, sus privilegios o sus cotos o las condiciones de pues, discrecionalidad, ¿no? Con la que puede operar. Y siempre va a haber una tensión entre los que le quieren dar más poder al gobierno y los que le quieren dar más poder a los ciudadanos. Pues el gobierno siempre va a querer darle más poder al gobierno, ¿no? Para poder disponer con más holgura, ¿no? ¿Cómo quedaron las comisiones en el Congreso? ¿Cuántas preside el PAN y, no sé, presiden presupuesto? No, la verdad es que ahí sí hubo una gandalle de parte del partido en el gobierno, nosotros lo denunciamos. Por eso, ahora que se quieren modificar los plazos de la Constitución, y les explico de qué se trata. La Constitución nos obligaba a sacar ciertas reformas, ciertas leyes e incluso ciertos nombramientos en plazos así muy cortos, de 6 meses, 8 meses, una vez iniciado el Congreso de la Ciudad. Pero esto no ha pasado. Incluso se van a modificar los plazos para decirles, oigan, denos unos meses más. Y es lo que nosotros hemos criticado al partido en el gobierno. ¿Y por qué lo criticamos? Dijimos, bueno, pues es su responsabilidad haber sacado todas estas obligaciones, e incluso se quedaron con la mayoría de las comisiones importantes que tienen esa responsabilidad, pues háganse cargo de responder. Claro. ¿No? Y los cuestionamos, les dijimos, bueno, ¿para qué querían todo el poder? Si no pueden. Si el que asume todo el poder asume toda la responsabilidad. Quisieron todos los órganos de gobierno del Congreso, quisieron las principales comisiones, pues bueno, ahora les toca responder por qué no han salido adelante los trabajos, ¿no? Claro, claro. ¿Y por qué hacen o toman estos tiempos el partido en poder? ¿Cuál es tu lectura? ¿No le interesa? ¿Están con la agenda federal? Fíjate que nos llevaron 4 o 5 meses de organización del Congreso, y además hubo muchos cambios en el Congreso. Iba a entrar un coordinador, luego entró una coordinadora, luego salió otro coordinador, y entonces pues los problemas que internamente tenían la mayoría en el gobierno, pues fueron dilatando las decisiones. Y luego el gobierno entra después de que entre el Congreso. O sea, el gobierno entró en diciembre. Sí, sí. Entonces no había como batuta o directriz de por dónde tenían que sacar. Y luego la parte de la austeridad y que si se quitaban los seguros o no, ¿no? O que los seguros sí, pero para algunos y cosas. Entonces, se fue, yo lo atribuyo a que los problemas de organización de la mayoría en el gobierno pues, los retrasaron los tiempos. Sí. Y nosotros tenemos que defender la Constitución, nosotros el PAN está defendiendo la Constitución para que sea una realidad esta Constitución que nos dimos en la ciudad y mejoren las condiciones de vida de digamos que el grupo parlamentario del PAN que tú coordinas, Mauricio, va a ser como los ojos de los ciudadanos que estamos demandando respuestas a un gobierno que ahorita tiene todo, tiene recursos, tiene la mayoría en el Congreso, tiene el apoyo del gobierno federal incluso para los programas sociales. Entonces, pues nos toca vigilar y hacer que se cumpla. Vamos a hacer una pausa y regresamos, no le cambie. Ahora, finalmente lo que el ciudadano quiere son respuestas, o sea, es, ok, me parece perfecto, pero ¿cómo el PAN desde el Congreso va a ayudarme a que yo tenga una mejor calidad en el transporte, mejor, pues pueda caminar segura por las calles, que no por ser el hecho de ser mujer, tenga miedo o ya no pueda salir a horas de la noche, es decir, o sea, respuestas, Mauricio, que eso es un poco lo que también a veces aleja al ciudadano de los partidos políticos. Nosotros no somos gobierno. Sí.
A nosotros como oposición nos toca exigirle al gobierno. Y el mejor papel de la oposición es una oposición firme, muy atenta y muy crítica y objetiva, ¿no? Porque cuando tienes una oposición por consigna nada más fregativa, pues no le sirve tampoco a la ciudadanía, sino una oposición que esté exigiendo muy puntualmente sobre lo que le está doliendo a la ciudad. Ese es el papel de la oposición. Pues nosotros no tenemos instrumentos de gobierno, no tenemos Secretaría de Obras, no tenemos sistema de aguas, no podemos manejar la movilidad de la ciudad, el metro, eso le toca al gobierno. Y presionar es lo que tenemos que hacer. Una oposición que esté doblada al gobierno es inútil para la ciudad. ¿Y cómo van a recuperar la confianza en los ciudadanos? Digo, perdieron Miguel Hidalgo y ahorita tienen Benito Juárez y son la segunda fuerza, pero también es una lectura, ¿no?, de que en la Ciudad de México todavía hace falta el acercamiento al PAN, ¿no?, sí, de parte de los ciudadanos. Fíjate que pues es simple la tarea, pero requiere mucha constancia. Y es entender que no es la agenda de los políticos con la que nos tenemos que mover. O sea, nosotros no tenemos que estar exigiendo en función de lo que a nosotros nos interese, sino de lo que le está doliendo a la ciudad. Entonces hay que recorrer mucho las calles, hay que estar presente en las colonias, porque ahí es donde sale la fuente de nuestro trabajo, ¿no? Cuando te reclaman en una colonia que llevan meses sin agua, cuando visitas un centro de salud y ves que no están los medicamentos, cuando platicas con las madres y los padres de los niños y te dicen que no hay oferta pues, de educación inicial, que no hay guarderías públicas y que ahorita con la crisis que ha generado el gobierno federal de las estancias infantiles no van a tener dónde dejar a sus hijos y les va a generar un serio problema, porque si se tienen que ir a trabajar, ¿en qué problemón van a estar? ¿En qué bronca van a estar, ¿no? Entonces, ahí es tocando pues los problemas de la ciudad, sí, es hablando con la gente, pues como uno tiene que elaborar su agenda. Y me parece bien, Mauricio, esto recorrido que hicieron ustedes en las estaciones del metro donde hay estas, sí, denuncias, y para ver, y aunque se enoje la procuradora y la jefa de gobierno, pues hay que decirle, discúlpame, el policía no sabía dónde estaba la unidad del Ministerio Público, dónde van, y estar yendo, creo que esa es la manera de hacer una presión, ¿no? Y de conectarte con la gente, sobre todo, y de que la gente confíe en ti. ¿Por qué lo desconfían? Porque si uno llega a pedirles el voto y no estuviste durante los 3 o 6 años anteriores, pues ¿qué confianza te vas a ganar? Pues sí. Si tú estás hablando de otra cosa que al ciudadano no le interesa, pues ¿cómo va a confiar en ti si tú andas en tu nube, en tus temas, en tus preocupaciones? Y en ese momento la gente lo que tiene son otras preocupaciones. Pues Mauricio Tabe, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Punto y Coma. Te vamos a seguir invitando para seguir hablando de estos temas de la ciudad y ver en dónde nos falta insistir. Pues nosotros vamos a estar con nuestra agenda del lado de la gente, ¿no?, respaldando, y ahorita muy preocupados con los problemas que está teniendo la ciudad y el país con el recorte de las estancias infantiles. Gracias, Jimena. Gracias, y gracias Fabi. A ustedes. Quédense en la programación de Excelsior Televisión.